Gustavo, muy taquilleros. Este, No somos y, nosotros, es una ilusión óptica, es y el nuevo esquema. bueno, pues muy buenos días tengan todos los que se conectaron. Este, Vamos a empezar muy bien la semana. Empezamos teniendo, iba a decir un mes muy movido, pero hemos tenido un año muy movido, ¿no? El día de hoy. Tenemos un tema muy importante, muy interesante y que nos atañe a todos. Por eso tenemos más de 365 hasta ahorita participantes, 67. Entonces, bueno, la idea es, ahorita le voy a dar la palabra a nuestra querida Lola Aguirre, quien es nuestra asesora desde hace muchísimos años ya en todos estos temas, para que dé cuenta y nos explique y nos platique y comente sobre el nuevo esquema de exportación para el tomate, ¿no? Que ya todos ustedes, están enterados, ¿no? Y está también Gustavo Robles, quien es el director de ejecución y cumplimiento y asesor jurídico de AMPAC, para que complemente esta explicación. No les voy a echar más rollo. La idea es que todos conozcamos del esquema, que hagamos comentarios, opiniones, etcétera, que sirvan de retroalimentación a lo que ya tenemos. Y quiero también comentarles que Lola y Gustavo van a estar en el Congreso el 27 al 29 de agosto del presente año en Los Cabos. Lola va a dar una amplia, muy amplia explicación, seguramente ya de este esquema, seguramente ya con las opiniones, los comentarios, la retroalimentación ya incorporado a este esquema. Así que ojalá y todos o la gran mayoría de los que estamos ahorita aquí podamos vernos presencialmente en Los Cabos, ¿no? Entonces, no voy a presentar a Lola porque ya todo el mundo la conocen. Eres muy famosa, Lola. Y bueno, simplemente darle la cámara y el micrófono para que des cuenta del tema de hoy. Adelante y muchas gracias, Lola, por estar aquí, al igual que tú, Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y gracias a todos los que se unieron a esta reunión. Creo que es muy importante, sobre todo, nosotros desconocíamos que se iba a publicar el acuerdo el viernes pasado, sino de otra forma, bueno, pues hubiéramos tenido una reunión con todos ustedes para explicarles lo más importante, que es que entiendan cómo se está integrando y cómo va a salir publicado, porque todavía no salen las reglas y criterios en comercio exterior de economía. ¿Cuál va a ser exactamente el nuevo esquema de exportación de tomate? ¿En qué consiste? Y cuáles son los temas de cumplimiento del acuerdo. Es muy similar a lo que venían teniendo con el acuerdo de suspensión, que desafortunadamente, no obstante que se intentaron todo tipo de negociaciones desde el 14 de abril hasta el 14 de julio por parte de los organismos exportadores de tomate, bueno, están aquí presentes todos, no solamente está ANPAC, también está el Consejo Agrícola de Baja California, CADES, APIM y el Sistema Producto Tomate. Se intentaron por parte del equipo negociador, se intentaron todo tipo de negociaciones. Desafortunadamente, no se pudo llegar a un acuerdo. De cualquier forma, sabemos, aún con el acompañamiento del gobierno de la mano desde un inicio, que nos ha apoyado desde el principio para proteger a la industria de exportación de tomate, no se logró un acuerdo. Fue decisión del Departamento de Comercio. Y sabemos todos que Florida desde hace ya muchos años viene argumentando que es un acuerdo que no funcionaba, y no obstante que no hay ninguna violación que esté documentada en el expediente público, ¿no? Violación de los exportadores mexicanos. Entonces, de manera paralela, cuando ya preveíamos que no iba a llegarse a un acuerdo, que habría unas altas probabilidades de que no se llegara a algo, procedimos a poner alternativas en la mesa de tal forma que pudiéramos mantener la continuidad de la industria de exportación. Uno de los esquemas fue precisamente los precios mínimos de exportación,
aunque los precios mínimos de exportación tienen una finalidad de ser que es muy importante. Por el momento, la industria se aplica la cuota compensatoria del 1709 y esa cuota estará en vigor hasta en tanto se emita una cuota nueva o bien se confirme el 1709 por parte del Departamento de Comercio cuando se lleve a cabo la primera revisión administrativa de la investigación. Les comento, han habido otras revisiones administrativas en el pasado en las que han elegido dos mandatory respondents, que son dos personas, dos empresas, dos exportadores elegidos por el Departamento de Comercio para revisarlos, pero esas revisiones finalizaron junto con con la terminación del acuerdo, porque eran precisamente revisiones del acuerdo de suspensión. Ahora que tenemos una cuota compensatoria que está en vigor, la primera revisión administrativa de la cuota compensatoria de esta investigación se llevaría a cabo dentro de un año, finalizando aproximadamente en un año y medio, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es, hoy por hoy estamos sujetos al 17,09%. Sin embargo, si no se mantiene un control y un orden en las exportaciones de tomate fresco, en lo que pudiera derivar es que a la primera revisión administrativa, digas en un año, el Departamento de Comercio elija a dos mandatory respondents o a más y que derivado de los hallazgos que pudiera tener de que se esté incurriendo en prácticas desleales, llámese que se está dompeando, pudiera esa cuota incrementarse sustancialmente, ¿no? Como lo hemos visto, bueno, a partir del 15 de julio, los que estamos cerquita del mercado lo hemos visto, lo hemos palpado. A partir del 15 de julio empezaron a haber algunas exportaciones descontroladas, algunas que si el precio estaba entre 2 y 14, empezaron a vender a 6, a 7, a 8. Todo eso nos repercute, pero a toda la industria, ¿no? Esas exportaciones que se están haciendo por debajo del margen de dumping que está determinado, definitivamente nos repercuten absolutamente a todos. Hay por ahí alguna versión que quisiera yo aclararla, es todo el mundo piensa que el Departamento de Comercio está obligado solamente a elegir dos mandatory respondents, a dos exportadores, ¿no? Que es obligatorio que participen. Quiero dejar muy claro que el Departamento de Comercio, o sea, esta práctica la empezó a implementar hace ya algunos años, lo reforzó definitivamente durante el tiempo del COVID por temas presupuestales y temas de sanidad, pero el Departamento de Comercio no está limitado a elegir a dos, ni tampoco a los dos más grandes. Pueden ser dos medianos, uno chico, uno grande, un exportador muy grande, y pueden ser más de dos. Entonces, es muy importante mantener el control de la exportación de tal manera que exporten a un precio que no se incurra en dumping, porque la responsabilidad de esa exportación no solamente es por ustedes en lo particular, sino para el resto de la industria. De ser seleccionados como mandatory respondents algunos exportadores que estuvieran incurriendo en prácticas desleales, que estuvieran dumpeando, exportando a precios dumping, en lo que repercutiría al resto de la industria es que se acabaría aplicando una cuota residual, que es lo que ustedes ven en la investigación como el Low Orders Rate, que el Low Orders Rate es precisamente el 1709, y tendrían una cuota residual muchísimo más alta de encontrar el Departamento de Comercio que se ha estado dompeando, ¿no? Y sería justo con las empresas que eligiera el Departamento de Comercio. Con esto quiero decir que todos, absolutamente todos, corren con la suerte de los mandatory respondents que elige el Departamento de Comercio. De esa manera, es muy importante que absolutamente todos puedan exportar de manera ordenada y que independientemente de los esquemas de exportación que se puedan implementar, estén conscientes que es responsabilidad de todos y cada uno de los exportadores de asegurarse que los precios a los que esté exportando no estén incurriendo en dumping. No me refiero solamente a los precios que se acaban de fijar como precios mínimos de exportación. Es importante que ustedes hagan sus cálculos para que se den cuenta que una vez realizando todos los ajustes relativos a gastos adicionales, que podrían ser desde empaque, reempaque, logística, todo lo que conlleva el transporte, seguros, todo, que una vez que se hagan todos esos ajustes, no se esté exportando por el precio establecido. Entonces, se llegó a esta alternativa del acuerdo del establecimiento de precios mínimos a la exportación.
Estos precios, hemos recibido retroalimentación de varios exportadores, manifestándonos su preocupación sobre los precios. Quiero decirles que tal como Gustavo, mandé una presentacioncita, no sé si me pudieras apoyar para que pueda ser un poco más visual. Claro que sí, Lola. En este momento Gracias, la voy a compartir. gracias. Ahí está. Ujú. Si te puedes ir a la segunda slide, por favor. Ujú. Bueno, a la tercera, si quieres ya directo. Ajá. Ok. Estos precios, el gobierno hizo sus cálculos en función de algunas consultas con costos de producción y una parte muy importante, ¿no? Como todos ustedes recordarán, y para que no tuviera conocimiento de esto, desde la renegociación del acuerdo de suspensión de 2013, la industria, los exportadores insistieron mucho con el Departamento de Comercio en que los precios tenían que actualizarse, ¿no? Perdón, en el 2019. Entonces, que tenía que actualizarse porque eran los mismos precios que se habían establecido en 2013 y no habían tenido ningún tipo de movimiento anual, ¿no? Desafortunadamente, en 2019 el Departamento de Comercio se concentró más en otro tipo de peticiones y obligaciones de los firmantes, como recordarán, las inspecciones de calidad por parte de USDA, entre otras, y no estuvo por la labor de incrementar esos precios de referencia, ¿no? Todos ustedes lo deben de haber vivido en su momento cuando sufrimos aquella baja del tipo de cambio tan fuerte, que estaba inclusive a 16 y pico. Bueno, pues desafortunadamente todos, si llegaran a haber hecho un ejercicio afectados también por el tipo de cambio, bueno, pues eran unos precios tan bajos que desafortunadamente se incurría en prácticas desleales. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió proteger con estos precios de exportación que fijó el gobierno, en base a sus cálculos y a esta actualización? Que se pusieran unos precios justos, de tal forma que se evitara que se incurriera en dumping en un futuro, que tuviéramos una afectación a mediano y a largo plazo, a largo plazo, ¿no? Entonces, esta visión periférica es la que realmente va a permitir la subsistencia de la industria de exportación, porque es la que nos va a permitir no solamente, me atrevo a decirlo, ojalá y así sea, no solamente que se mantenga el 1709, sino que se baje ese 1709 de los exportadores, comprender que tenemos un esquema que es muy similar al que tenían anterior, pero que se está ordenando la industria de exportación para efectos de que no haya exportadores que dompeen y que nos acaben perjudicando porque no sabemos a quiénes van a elegir como mandatory respondents, ¿no? Como comparecientes obligatorios, ¿no? Entonces, el gobierno determinó estos precios, ¿no? Que como les comenté, claro que fueron ajustados también con la parte de la inflación, lo que no se logró en 2019 con el Departamento de Comercio, que nos incrementaran, la actualización para que pudiéramos estar, mejor posicionados y más tranquilos. Finalmente ya se actualizaron también estos precios. Hemos recibido, como les comenté, retroalimentación en el sentido de la preocupación de algunos de los precios. Si puedes irte a la siguiente, por favor. Como lo establece el artículo cuarto del acuerdo, claramente hay una ventana, o sea, tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Agricultura tomaron esta probidad y esta precaución de dejar la puerta abierta para que en un momento dado se pudieran hacer ajustes anuales o en un momento dado, cuando así lo amerite, ¿no? Estos precios salieron el viernes, hemos recibido esos comentarios, estamos trabajando precisamente en tratar de hacer algunos ajustes para poder proponerlos a ambas secretarías, para someterlo a su consideración de tal forma que el beneficio sea para absolutamente todos los exportadores. El objetivo principal de todo esto es que absolutamente todos saquen su producto, que no se quede producto en México, por el tema de lo de los precios. Entonces, que sean precios amables para absolutamente todos, ¿no? Pero siempre y cuando se cumplan con esos precios. No solamente la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura nos han apoyado en este esquema, la Secretaría de Hacienda también nos está apoyando en el mismo. Y
todo esto pasó, obviamente, este acuerdo pasó por la Comisión de Comercio Exterior para su aprobación, en las cuales estuvieron presentes Banjico y estuvo también presente la Comisión Federal de Competencia para efectos de cerciorarse de que no hubiera ningún tipo de irregularidad en la cuestión de los precios, si bien existe una facultad constitucional en el artículo 131 y en la Ley de Comercio Exterior en diversos artículos, para el secretario imponer este tipo de medidas. Creo que nos sentimos muy satisfechos porque finalmente COFES y Banjico votaron por unanimidad. También estuvo en la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en la que estuvieron abiertos para comentarios públicos y finalmente fue aprobado. La presidenta de la República nos ha apoyado enormemente desde que se anunció la terminación del acuerdo y durante los 3 meses hasta que se nos concluyó el plazo de los 90 días, tengo que hacer un agradecimiento público tanto a los secretarios Ebrard y Verdegué como también a la presidenta que ha cerrado filas con la industria de exportación del tomate y desde un inicio comentó que era un tema prioritario y finalmente podemos concluir con un esquema que va a ser muy útil para todos. Quiero comentarles sobre las similitudes del esquema que teníamos anteriormente. Este precio de exportación pasa a ser exactamente lo mismo del precio de referencia que ya tenían y que todos estaban obligados a cumplir. No hay gran diferencia, solamente que ahora es a la salida porque es un esquema establecido en México. Gus, ¿podemos irnos a la última, por favor? Listo. Este nuevo esquema tiene dos elementos. Es exactamente el mismo el esquema que teníamos anteriormente, pero tiene dos nuevos elementos. El primero es un registro nacional de exportadores de tomate fresco que está creando la Secretaría de Economía para efectos de tener un padrón de quiénes son los que son exportadores de tomate. Y el segundo, el tema del acuerdo de los precios mínimos de exportación, que es el que ya conocen, que se publicó el viernes pasado. Entonces, cómo va a funcionar es, ustedes van a ir a sacar su certificación en el sistema de reducción de riesgos de contaminación de Senacica, los productores y empacadores, de la misma manera que lo venían haciendo antes, ¿no? Se va a sacar una constancia de exportador emitida por alguno de los organismos autorizados. Los organismos autorizados por parte de la SADER y por parte de la Secretaría de Economía son el CADES, AMPAC, Consejo Agrícola de Baja California, APIM y Sistema Producto Tomate. Una vez que se cuente con esa constancia de exportador, de uno de los organismos autorizados, procederán a realizar su inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Tomate Fresco. Este registro lo tutela y lo administra la Secretaría de Economía. La inscripción se va a hacer de una forma muy sencilla, que ustedes ya están familiarizada con ello, porque solamente va a ser a través de el envío de un correo electrónico a la misma dirección de correo electrónico que ustedes tienen para la solicitud de sus avisos automáticos, una vez cumpliendo todos los requisitos, que uno de los requisitos es precisamente contar con la constancia exportador y que la empresa tenga actividades agrícolas, ¿no? Ahí en las reglas y criterios de carácter de comercio exterior, de carácter general de comercio exterior de la Secretaría de Economía, se están enumerando cuáles son los requisitos, remitiéndonos a la regla 135 y presentando los documentos adicionales que se tienen que presentar. Va a ser algo muy sencillo. Dentro de un término que está por establecerlo la Secretaría en las reglas, la Secretaría va a responderles directamente asignándoles un número de exportador. Ese número de exportador es el que ustedes van a tener como exportador de tomate fresco dentro del registro. Una vez teniendo ese registro, pasarán a Senacica a solicitar su aviso de adhesión, que no cambia absolutamente nada, salvo un pequeño párrafo que ustedes recordarán que decía para las exportaciones a Estados Unidos deberán de ser signatarios, se tenía que poner el número de signatario y el organismo al que representaba. Se sigue quedando la parte relativa al organismo que representan y solamente se eliminó la parte correspondiente a que tienen que ser signatarios del acuerdo de suspensión. Ahora, lo que era el acuerdo de suspensión pasa ahora a sustituirse por la parte del Registro Nacional de Exportadores. Entonces, ahí lo que se está solicitando es que se proporcione
el número de exportador contenido en el Registro Nacional que les otorgó Economía. Se pone el número el nombre del organismo y es exactamente el mismo trámite que han venido ustedes haciendo. Posteriormente, con ese aviso ya de adhesión, se solicita el aviso automático de exportación, que también va a sufrir cambios, evidentemente, porque ya no existe el aviso el acuerdo de suspensión, ¿no? Entonces, les van a pedir también que estén inscritos. Para ambos trámites tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Exportadores y ahí en el layout que generalmente llenaban con toda la información, también se tendrá que asentar el registro nacional, el registro que les están dando de exportador. Y posteriormente ya sería en el trámite de exportación, que en el trámite de exportación ahí sí tienen que cumplir con el precio de exportación, el precio mínimo de exportación que está establecido en el acuerdo. Ahora, una parte muy relevante para todo esto y que seguramente todos están preocupados por ello, a reserva de que se publique en las reglas. Yo platiqué con Economía para efectos de darle certeza a toda la membresía y que los exportadores tengan la tranquilidad de cómo va a ser la parte de la transición. Y lo platiqué precisamente porque todavía no se han publicado las reglas, están por publicarse esta misma semana, que es lo que ya cerraría absolutamente todo el acuerdo el nuevo esquema de exportación de tomate fresco, aunado a que se va a hacer ya del conocimiento público y también se va a poner a disposición el nuevo formato del aviso de adhesión. La parte de la transición. Economía está muy interesada en tener una transición ordenada. Tiene una especial atención, sobre todo y consideración por el tema de que se trata de productos perecederos y no quiere perjudicar a los exportadores. Entonces, pero definitivamente los avisos anteriores, los avisos que hoy estén vigentes, todos ustedes que tengan vigentes avisos, que es una cantidad elevada, ¿no? La que sabemos que tienen avisos vigentes, esos avisos se van a cancelar. Se tienen que cancelar porque ya tienen que estar en el registro y porque tienen que cumplir con los nuevos, con los nuevos requisitos dentro de la normatividad aplicable, que son precisamente las reglas y criterios, ¿no? Y también con el cumplimiento del acuerdo del establecimiento de precios mínimos. Entonces, hemos tratado de todas las maneras de encontrar una fórmula para no afectar a la industria que está ahorita, los exportadores que están ahorita exportando, ¿no? Sin embargo, hay una parte muy importante que no se puede obviar, que Economía no se la puede saltar y que todos ustedes ya están familiarizados con ella, y es que la parte relativa a que Economía no va sola. Economía con los avisos de exportación tiene que validar con el SAT, ¿no? Y no solamente validar con el SAT, sino que además tiene que hacer, cuando hay modificaciones, todos ustedes que hayan hecho modificaciones a sus avisos de exportación, por ejemplo, para la inclusión de marcas, saben que se tiene que cancelar el aviso, ¿no? Entonces, tienen que validar los saldos. ¿Cuánto les queda de saldo a cada uno de esos avisos de exportación? Lo tienen que validar con el SAT. Dependen bastante del SAT, pero ya lograron tener un entendimiento para que para que se pueda lograr en un día, ¿no? No obstante el número tan elevado, a lo cual también agradecemos el esfuerzo de la Secretaría de Economía, y posteriormente, una vez validado, antes de poder transmitirles a ustedes este aviso para que ustedes puedan ejercerlo en sus exportaciones, tiene que mandarlo al SAT y a la ANAM para que ellos lo registren en su sistema de tal forma que en el momento que ustedes estén elaborando el pedimento y que se vaya a hacer el despacho, el propio sistema valide el número de aviso automático. Entonces, hemos estado viendo con ellos el tema de cuándo pudiera ser ese día en el que no van a tener aviso de exportación, porque se tiene que hacer esta transición. Estamos, como todavía no se publican las reglas, lo único que sí quisiera es que nos dieran que no nos atropelle el fin de semana, que son las consideraciones que le pusimos a Economía en la mesa, que no nos atropelle el fin de semana, que no nos atropelle el 1 de septiembre, que para todos los demás que trabajamos no es festivo, pero para el gobierno sí lo es. Entonces, de tal forma que pueda ser lo más fluido, ¿no? Entonces, ellos mismos se comprometieron a que conforme se vayan validando saldos,
dentro de la misma área va a haber otro equipo que va a estar soltando los avisos, ¿no? Entonces, pudiera ser que no fuera ni siquiera el día, y bueno, esperando que pudieran finalizar dentro de un día o que pudiera ser quizás algunas horas más, ¿no? Entonces, sí, alcancé a ver una pregunta aquí que ahorita a reserva de que podamos abrir el foro, Gustavo, para preguntas. Sí, se van a tener que cancelar absolutamente todos los avisos porque son avisos que no se ajustan y no están al amparo de la normatividad que va a empezar a aplicarse y que va a prevalecer, ¿no? Es muy importante, este, es muy importante que cumplan con todos estos, con todo este procedimiento. La verdad es que yo creo que es un procedimiento que finalmente se logró entre los organismos exportadores de tomate, y el gobierno, un buen entendimiento, que es un mecanismo bastante amable. Yo sé que es algo novedoso, que quizás en un momento dado tengan dudas, ¿no? Yo sé que la adaptación a un esquema nuevo puede ser, a veces un poco incómoda y molesta. Sin embargo, creo que dentro de nuestra primera petición, que fue rescatemos el esquema de exportación con el aviso de adhesión y el aviso de exportación, creo que se logró finalmente, porque la certificación del sistema de reducción de riesgos ya la tenían que hacer. La constancia de exportador emitida por un organismo también la tenían que tener, porque tenían que tener sus formatos de signatarios. Es exactamente el mismo trámite, pero con otro nombre. El Registro Nacional de Exportadores es algo nuevo, pero se logró que se mantuviera de una manera amable a través de correo electrónico, como les comenté. El aviso de adhesión de exportación, digo, el aviso de automático, el aviso de adhesión ya lo tenían que hacer igual, el aviso automático de exportación igual y el despacho aduanero igual. Entonces, realmente no hay mucha modificación, ¿no? Eso es prácticamente el nuevo esquema de exportación de tomate fresco. Y yo quisiera, Alfredo y Gustavo, y los representantes de los demás organismos, pues que todos los que tuvieran dudas es un momento para poder solventarlas todas y que nadie se quede con ninguna inquietud. Hay Gracias. muchas preguntas. Gracias, Lolita. Sí, hay bastantes, ¿no? Tenemos 538 asistentes, entonces, pues sí, hay bastantes dudas, ¿no? También mencionar que tenemos la presencia del agente aduanal de México, nuestro socio proveedor es Tacomex, está aquí también para resolver cualquier duda que se pudiera presentar, y el agente aduanal de los Estados Unidos, Librado Piña Incorporated, que también está presente. Y cualquier duda, bueno, pues del tema de la importación, pues está presente y nos puede ayudar. Entonces, voy pasando las preguntas, Lola, ¿te parece correcto? Y vamos Sí. respondiendo una a una, ¿ok? Ujú. Mencionan el precio mínimo del TOB, o sea, es imposible de cumplir, maneja, ¿no? Entonces, bueno, eso hay una salvedad en el propio diario oficial que permite la modificación de los precios, una fe de ratas, por así decirlo, en caso de que la industria pues considere que no digo, que están fuera de la realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí existe esa manera. No sé, Lola, si quisieras agregar algo más en ese sentido, ¿no? Sí, es precisamente lo que les comenté, ¿no? O sea, como los precios mínimos los sacó el gobierno. Está bien, no pasa nada. Yo sé que se allegaron de información finalmente, pues de costos de producción, de la actualización, todo. No pasa nada. Ellos mismos nos han dado esta facilidad de que en un momento dado, o sea, el principal interés tanto del gobierno como de proteger y poner un plano parejo para la industria y que salga el tomate de exportación, no que se quede. Entonces, no existe esa arbitrariedad ni esa intransigencia. Es lo que les comentaba. Estamos precisamente trabajando con ellos para que podamos llegar a un precio que sea justo, que no se incurra en dumping, muy importante. O sea, esto sí que bueno que se puede comentar. Esta parte es que sea justo, que salgan bien, que sean competitivos, que puedan sacar todo su tomate, pero muy importante que no incorran en dumping. Y aquí amerita hacer la aclaración porque mucha gente piensa que dumping es solamente vender por debajo de los costos y eso no es real. Tiene mucho que ver también con el precio nacional.
porque no pueden vender más barato que el precio nacional. Y eso es una de las cosas en las que tienen que poner mucha atención con sus precios. Y la otra es al momento de realizar los ajustes. Cuando ustedes van descontando todos los ajustes, no pueden estar por debajo del precio de exportación. Hay una parte aquí importante, que omití comentarla y creo que, inclusive es la que podría cobrar mayor relevancia. El cumplimiento de todo este esquema es muy importante porque las reglas y criterios de economía conllevan sanciones en caso de incumplimiento. Una de las causales de incumplimiento, es precisamente no cumplir con el acuerdo que establece precios mínimos de exportación. Ahí van a venir enlistadas y en dado caso que se incurra en este incumplimiento, se procederá a la cancelación de la inscripción en el registro nacional de tomate fresco, que si no estás registrado no puedes acceder a ningún aviso de adhesión ni aviso de exportación, y en dado caso que se mantengan vigentes, o sea, que tengan en ese momento vigentes avisos de adhesión y de exportación, también se procederá a la cancelación del aviso de exportación, pero se van a ajustar esos precios. Muy bien, Lola. Otra de las preguntas es, si bien México impuso precios mínimos de exportación y si tengo contratos de exportación a consignación y el retorno es menor al precio de exportación, ¿qué sucede? ¿Hay alguna multa? Pues en México todas las facturas quedan ligadas al pedimento de exportación y aduanas puede ver el ingreso total en cualquier momento. Ujú. Hay una parte importante que ustedes van a tener también que hablar con sus clientes, ¿no? Y que yo me imagino que de tener un buen contrato con sus clientes, es muy probable que ustedes hayan tenido, que hayan incluido en alguna cláusula que pudieran haber modificaciones por decisiones gubernamentales. Y seguramente lo tienen porque las decisiones gubernamentales que se esperaban eran del otro lado, eran de Estados Unidos, ¿no? Por parte del Departamento de Comercio o en un momento dado USTR. Y entonces seguramente sería así y yo creo que eso obedecería a que realizaran un adendum con ellos. Que valga la pena mencionar, uno de los requisitos que se va a establecer por parte de los organismos es uno con el que ya cumplían para poder obtener una constancia, es uno con el que ya cumplían y que precisamente se trataba de que la obligación de celebrar un adendum con sus selling agents, en el que el selling agent también se compromete a vender a esos precios mínimos, ¿no? A los que nos está sujetando el gobierno. Muchas gracias, Lola. ¿Hay algún periodo de transición para el inicio de la aplicación de los precios mínimos publicados en el diario oficial? La No. respuesta es no, es de aplicación inmediata, ¿no? Así lo Como marca. ustedes como ustedes lo pueden ver en la publicación del diario oficial del viernes, que les reitero, no tenemos conocimiento que sí iba a salir el viernes, porque sabemos pues que muchos se llevaron la sorpresa el sábado, pero los organismos no tenían conocimiento, no sabíamos que se iban a publicar. Es el mismo acuerdo establece en su transitorio que entra en vigor el día de su publicación. Ok. El precio que se publicó en el diario oficial del 8 de agosto, ¿el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con este precio? Esta es una decisión completamente unilateral, y soberana por parte del gobierno de México. El gobierno de Estados Unidos no entró absolutamente en nada de este esquema, no tendría por qué haber entrado. La plataforma que teníamos para poder negociar un acuerdo de suspensión al amparo de la investigación de dumping de tomate fresco, efectivamente era entre los exportadores y el Departamento de Comercio, llámese el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de México nos apoyó para tratar de tener un entendimiento, pero solamente como mediando sus buenos oficios, ejerciendo sus buenos oficios, porque las partes son exportadores y el Departamento de Comercio tomó su determinación y esta determinación es del gobierno de México. No tienen por qué ni siquiera externar una opinión para esto, ¿no? No tienen Esta es una decisión soberana de México y unilateral de México. Bien. Y no forma parte, perdón, y amerita decir algo, porque escuché una entrevista de un consultor que ciertamente no tiene conocimiento ni del acuerdo de suspensión, ni tampoco experiencia en todo lo que se ha logrado a través de estos 29 años
con los distintos equipos negociadores que han habido a lo largo de los años, del cual don Mario Robles tiene ahora sí que la ventaja de haber estado desde un inicio, a reserva de que Mario también pudiera comentar algo. Esta parte es muy importante, el gobierno de México siempre nos ha acompañado, pero los exportadores finalmente son los que tienen que celebrar su acuerdo de suspensión. Entonces, en esta ocasión, este mismo equipo negociador, que son representantes de todos los organismos, de los 5 organismos, son los que manifestaron esta preocupación de la subsistencia de la industria a mediano y a largo plazo. Muchos de ustedes son generacionales y otros no. Unos no son más importantes que otros. Lo que importa es mantener con vida a esta industria. Entonces, así como hemos tenido sorpresas a lo largo de los años en las distintas renegociaciones, en la última renegociación, del 2019, bueno, pues casi nos morimos cuando nos ponen las inspecciones de calidad, no solamente por lo que conllevaba, sino porque además incrementaba los costos. Entonces, siempre hemos tenido sorpresas, reglas nuevas del juego, pero en esta ocasión, tenemos la ventaja de que nuestro propio gobierno, nos está ayudando a mantener esa industria de exportación sin que se exporte dompeado y que acabemos con una cuota compensatoria de 50-60%. Porque si de ser el caso, en una revisión administrativa dentro de un año, acabáramos con esa cuota, definitivamente sería muy difícil, muy complejo para la mayoría de los exportadores seguir sosteniendo sus exportaciones pagando una cuota del 50%, sujetos a una cuota del 50%. Ese es el beneficio. El beneficio es la sobrevivencia y perpetuidad de una industria tan competitiva como la nuestra, ¿no? Muy bien. Una pregunta, yo acabo de renovar mi aviso de exportación hace un mes. ¿Tendría que tramitar este nuevo proceso? Sí, absolutamente todos los avisos de exportación se tienen que cancelar. Economía no puede mantener ninguno vivo porque una de las obligaciones que está establecido en las reglas, que además es lógico, eso es para son las reglas del de la ley del procedimiento administrativo absolutamente para todos los trámites, licencias, autorizaciones, todo, no nada más de economía, de todo, tienen la obligación los titulares de mantener vigente el cumplimiento de los requisitos a través de los cuales fueron dados esos avisos, ¿no? Entonces, hay nuevas reglas del juego, hay nuevos requisitos, tienen que cumplir con ellos, se tienen que sustituir absolutamente todos los avisos de exportación y los avisos de adhesión. Ok. En los avisos de adhesión, perdón que interrumpa, en los avisos de adhesión, como les comentaba, va a haber un nuevo formato. Lo único que tienen que hacer en el aviso de adhesión es llenar debidamente ese nuevo formato y se les va a asignar el mismo número de aviso de adhesión que tenían anteriormente. Eso es lo que va a hacer Senacica. En los avisos de exportación no van a tener el mismo número de folio porque en la Secretaría de Economía el sistema está automatizado y en el momento que se tramita un aviso de exportación, el folio sale de manera automatizada. Entonces va a ser el folio que toque, ¿no? Ok. Dice, sería bueno tener un estimado de fecha para esta renovación y tener claro cómo se lleva a detalle el procedimiento. Ujú. El procedimiento, los organismos van a enviarles ahorita como les comenté, Economía todavía no saca publicadas sus reglas. Entonces, yo quisiera darles una fecha exacta, aproximadamente va a ser entre el 2 y el 3, se los puedo anticipar, pero por favor, para que sepan, se los anticipo de manera, verbal, pero una vez que nos den la confirmación exacta, que probablemente sea hoy, sea mañana, y los organismos se los harán llegar esta confirmación, es muy probable que sea el 2 o 3 de septiembre, cuando no se pueda exportar. Pero, por favor, tomen este comentario con la cautela suficiente de que todavía no se ha publicado y todavía, necesitamos nada más que nos lo confirme Economía, ¿no? Ujú. Y aquí hay una parte que sí se debe de tomar en cuenta, es los organismos van a mandarles un comunicado diciéndoles exactamente cuál es el proceso para su tranquilidad, qué es lo que se tiene que hacer ante cada una de las dependencias. Lo estamos haciendo antes de que sea la publicación porque queremos que tengan el tiempo suficiente para poder prepararse y sobre todo para solventar dudas, ¿no?
Ok. Comentarios sobre el precio del TOB y el bola con stem-on que se les hacen altos. Entonces, como ya lo comentábamos, pues está en la revisión, ¿no? Finalmente, y la posibilidad de modificarlos en un momento dado, ¿no? Es muy valioso que, y ojalá y todos lo vean de esta manera, porque así es tal cual. Es muy valioso que ahora que se publicaron estos precios, que nos den la oportunidad de poder pasarles, transmitirles esta retroalimentación para que podamos llegar a ajustes de tal forma que todos se vean beneficiados y que todos puedan sacar su tomate. No se preocupen por eso, porque eso existe la apertura, ¿no? Por parte de la Secretaría. ¿A partir de cuándo quedan cancelados los permisos existentes, Lola? Recurrente la pregunta. Es parte de las fechas que tenemos que confirmar, Ajá. pero como les dije, lo más probable es que a partir del 1 de septiembre, en principio el 1 de septiembre, ya quedarían sin efecto, o sea, sería el último día, y que el 2 sea el día de las validaciones, de tal forma que ellos puedan empezar a emitir los nuevos avisos, ¿no? Pero hay una parte medular, es cuándo me vas a permitir a mí presentar mi aviso anticipado. ¿No? Que es una prerrogativa que ya tenemos en el esquema, que por cierto lo van a incluir ahora en las reglas, porque era un beneficio que nos daban, pero ahora se va a incluir en la normatividad. Entonces, esas fechas, Gustavo, son las que necesito que me confirme Economía para efectos de darles certeza jurídica a los agremiados. Ok. Comentan, ¿qué va a pasar cuando el precio de mercado en Estados Unidos esté más abajo que los precios que impuso el gobierno? Similar a como veníamos operando con el acuerdo de suspensión. Lo mismo exactamente que pasaba con los precios de referencia. ¿Cuántas veces estuvo el precio en el mercado con el tomate de Estados Unidos por debajo del precio de referencia? En estricto sentido, para todos los cumplidores del acuerdo de suspensión, bueno, pues si estaba por debajo del precio de referencia, no se podía exportar. Ujú. Estos precios mínimos vienen a operar exactamente igual que operaban los precios de referencia, ¿no? Entonces, también por eso no tendrían ningún problema en el cumplimiento, ¿no? Para todos los cumplidores no tendría que haber ningún problema con cumplir con estos precios, ¿no? Ok, Una vez que estén ajustados, ¿no? claro. El precio es basado por kilogramo. ¿Habrá una tabla oficial de pesos por presentación o cada quien lo va a marcar de acuerdo a nuestros pesos registrados? Aquí pudiéramos apoyarlos, Lola, pudiera hacer el Boxway Chart y manejar pues una tabla ya actualizada, ¿no? Con los precios y mandarlo a la propia membresía. Sí, lo primero que hay que aclararle absolutamente a todos es el Boxway Chart ya no existe. Formaba parte del acuerdo de suspensión. El acuerdo se terminó, se terminaron todas esas obligaciones junto con él. Entonces, no va a haber tabla. El gobierno no se va a poner a ver cajas. O sea, cuando ustedes hagan el despacho, la ANAM no va a hacer esa verificación. Entonces, ¿por qué? Porque no hay reglamentación en México para el tipo de empaque, ni el peso por empaque, ¿no? Entonces, lo que comenta Gustavo me parece una grandiosa idea porque finalmente pues la presentación comercial que ustedes tienen no va a cambiar, ¿no? Entonces, como no va a cambiar, lo que Gustavo sugiere me parece muy útil que lo proporcionen los organismos, que cabe señalar que todos actúan de manera conjunta y consensuada, que se haga una tabla de equivalencia con lo que hacía las veces del Boxway Chart, para que puedan ellos tenerlo ya estandarizado y creo que además la utilidad también viene porque hay agentes aduanales que utilizan otros parámetros de conversión de las libras a los kilos y que ahí se han causado problemas. Inclusive han habido algunos exportadores que han sido sujetos de un PAMA o de un crédito fiscal en una revisión. Por la diferencia en pesos, ¿no? Por datos inexactos que solamente por la parte de la conversión. Entonces, me parece fantástica la idea. ¿Cómo van a controlar el volumen de México a Estados Unidos? No hay No un hay control de volumen. volumen, exacto. Y Qué de bueno acuerdo. que surge esta pregunta. Esta medida no es tendiente, en ningún momento tiene la naturaleza de controlar ningún tipo de volumen. Ningún tipo de volumen. Se puede exportar absolutamente todo el volumen que quieran, solamente se tiene que cumplir con el precio mínimo de exportación y están exactamente en las mismas condiciones que estaban antes con el acuerdo de suspensión. Tienen la posibilidad de exportar
todo el volumen que quieran, siempre y cuando se cumpliera con el precio de referencia. Ahora es exactamente igual, solamente cumpliendo con los precios mínimos de exportación. Aquí yo quisiera rescatar, creo que es un esquema muy amable. Estados Unidos, como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos está poniendo, está como llegando a muchos acuerdos con distintos países sobre un tema de volumen, cuota, ¿no? O sea, una cuota de volumen, o sea, puedes exportar tanto con tanto arancel y luego conforme va incrementándose la cuota de manera muy reducida, ¿no? Se va incrementando exponencialmente el arancel. Sabemos que han llegado a acuerdos de TRQs, que son precisamente arancel cupo, en español, con otros países. En este caso, nunca se puso en la mesa. Nosotros no tenemos ningún problema de volumen. Pueden exportar lo que gusten. No sé. El precio mínimo es a como se vende, ¿correcto? No es eso más la cuota compensatoria. La cuota compensatoria, que bueno, que se aclara, la cuota compensatoria la tiene la obligación de pagar la cuota compensatoria y quien está sujeto al pago de la cuota compensatoria es el importador, no es el exportador. El precio mínimo es para las exportaciones de tomate. A ese precio tiene que salir. Y si no, el prevalidador inmediatamente, ya lo tienen programado, ¿no? El sistema de aduanas. Entonces, inmediatamente en el momento, y por eso se tiene que poner en kilos, muy importante, porque yo sé que muchos exportadores tenían sus facturas solamente en libras, ¿no? O sea, 12 pounds, clamshell, no. Se tiene que poner en la unidad de medida, que conforme a la Ley de Comercio Exterior es en términos en las que se identifica la mercancía, es la de la TIJI, la de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Son kilos, se tienen que poner en kilos. Inmediatamente el sistema va a hacer la conversión para determinar si estás vendiendo por debajo del precio de exportación o no. Este es para la salida, y si no, el prevalidador les va a arrojar un error, ¿no? Esto es para la salida y quien paga la cuota compensatoria es el importador. Si los obligaron a constituirse o si ustedes se constituyeron de manera voluntaria como importador de récord, lo cual es una figura que en Estados Unidos es totalmente válida, entonces ahí el importador es el que tiene que asumir el pago de la cuota compensatoria. Ok. Fecha de entrada en vigor del padrón de exportadores. Pues una vez que se publique, ¿no? Se tiene que publicar y en el transitorio, en uno de los transitorios de las reglas, va a venir cuando entra en vigor. Les puedo anticipar un poco las fechas, o sea, de lo que hemos estado platicando con la Secretaría de Economía, porque nosotros estamos a cargo de asegurarnos que la o sea, que la transición sí sea ordenada y que no afecte a los exportadores. En eso sí, estamos de la mano trabajando con ellos, sobre todo porque, bueno, es una industria cuya naturaleza no tiene que conocer todo el mundo y lo que más nos preocupa es la parte perecedera, y sobre todo que ustedes puedan dar cumplimiento a sus compromisos, comerciales internacionales. Hay una parte aquí muy importante y es, lo más probable es que a partir del 18 de agosto, es una fecha que ya nos comentaron que es la que quedaría a reserva de que ellos determinen un cambio, pero no lo creo. A partir del 18 o sea, la publicación sería antes, a partir del 18 empiezan las inscripciones en el Registro Nacional de Exportadores de Tomate Fresco y para esos efectos es muy importante que esta misma semana los organismos hoy mismo les van a hacer llegar esos documentos para que quienes deseen solicitar su constancia de exportador lo puedan empezar a hacer a partir de que los organismos les envíen el correo que contiene los formatos y los requisitos. Muy importante porque si ustedes ya cuentan con su constancia, entonces ya pueden proceder el 18 directamente a realizar su inscripción en el registro. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos contratos a precio fijo con los productores y que estén por debajo de los mínimos? Pues Lo sí. que comentamos hace ratito, ¿no? O sea, es necesario que hablen con sus clientes. Esto forma parte de la normatividad. Es algo que estaba completamente imprevisto, pero reitero, seguramente tendrían alguna cláusula sobre algún cambio en la normatividad de gubernamental que seguramente lo estaban esperando por parte de comercio, ¿no? Y no por parte de México.
pero es un tema ya individual entre particulares, y que lleguen a un acuerdo, ¿no? Ok. Un adendum. ¿Existe un periodo de transición del aviso de exportación para cancelar y adaptarse a las nuevas reglas, pensando en que la Secretaría de Economía tiene que atender a todas las empresas de México y pueden detener las exportaciones en frontera? No hay transición. No hay transición. La Secretaría de Economía va a decir hasta qué día tienen vigencia los avisos de exportación y créanme, están haciendo unos esfuerzos porque en el día a día que estamos tratando de poder entender y tratar de aportar, ¿no? A las reglas, y criterios para que sean lo más amable la transición. Lo estamos viendo, están realizando enormes esfuerzos para poder hacer esas validaciones. Hay muchos avisos de exportación vigentes, muchísimos, cientos y cientos, y existe el compromiso por parte de la Secretaría con estos esfuerzos de validar los saldos. La Secretaría no puede dar ningún aviso de exportación, pero ni con una protesta bajo de decir verdad de que se comprometen a no seguir exportando si se presenta la solicitud antes, se tienen que cancelar y tienen que revisar saldos, forzosamente validar saldos con la con el SAT, y una vez que el SAT les diga a esta empresa le quedan 400, es lo que se le va a poder dar a esa empresa. Entonces Ok, nos tienen que dar las fechas exactas, pero no hay transición. ok. O sea, no hay, discúlpame, no hay periodo de gracia, Pero hay gracias, exactamente. transición. Exactamente. La tabla publicada en el diario oficial no señala diferencia entre productos orgánicos y convencionales. Esto quiere decir que los precios mínimos son los mismos tanto para tomates orgánicos y convencionales. Ahí yo Sí, creo que hay un área de oportunidad, ¿no, Lola? Para alguna sí. modificación. Aquí hay una parte bien importante, y es, el acuerdo de suspensión mantenía unas descripciones de la mercancía completamente distintas, ¿no? Este, y ni siquiera solamente fuera que, o sea, lo hicieron conforme a su tarifa, pero ni siquiera tampoco se ajustaba totalmente a su tarifa, ¿no? Porque ahí tenían unos temas de invierno, de verano, de tal periodos. Entonces, las clasificaciones eran muy distintas. México no puede utilizar esas clasificaciones y no las puede utilizar porque volvemos a lo mismo. La mercancía se identifica en términos de su fracción arancelaria, de su tarifa, y en la tarifa. Entonces, nosotros tenemos NICOs específicos, o sea, tenemos el 1 para cherry, el 3 para bola, el 4 para roma, el 5 para grape y todos los demás, donde entran todas estas otras especialidades, el 99. Y nosotros no podemos, no tenemos un NICO específico para bola orgánico. No tenemos un NICO específico, o sea, no tengo un NICO 7 para orgánicos, no tengo, o sea, no tengo un NICO creado, ¿no? Entonces, eventualmente se puede trabajar en eso, porque nosotros como industria fuimos los que solicitamos la creación de NICOs cuando se empezaron a crear, pero si en un momento dado vemos alguna utilidad que para fines estadísticos, porque para eso se crean los NICOs, y de clasificación arancelaria, si vemos esa utilidad, por supuesto que podemos proceder a hacerlo. Ahora, el tema también es que no tenemos una diferencia de orgánico. Sí podemos proponerlo, podemos ponerlo en la mesa, y bueno, y creo que sería importante que se considerara la opinión de todos en ese sentido, ¿no? Bien. ¿Qué tan rápido el gobierno mexicano podrá reaccionar para modificar aquellos precios que se encuentran muy por arriba que nos ponen en desventaja frente a Canadá? Yo creo que bastante rápido. O sea, nosotros hemos estado trabajando de la mano con ellos nos han mostrado su apoyo. No tendría, el gobierno de México no tiene ni medio interés en afectar a la industria, al contrario. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer la propuesta, o sea, terminar de trabajar esto que les estamos comentando de manera conjunta, en estos ajustes lo más pronto posible, de tal forma que en esta misma semana me estoy anticipando, ¿no? O sea, no quiero comprometer al gobierno de México porque yo, ni soy el gobierno de México, ni tampoco, tengo control del diario oficial, pero creo que se puede hacer bastante rápido, como ha sucedido en otros acuerdos, que inclusive hay acuerdos que se hace el día siguiente, ¿no? O que se hace dentro de los próximos 3 días. Entonces, la idea es que se haga lo más pronto posible.
esta misma semana, si de ser posible, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos para hacer cumplir este nuevo acuerdo? ¿Qué entidad mexicana va a revisar su cumplimiento? Pregunta. Bueno, aquí es un trabajo conjunto, ¿no? El despacho aduanero finalmente está y el sistema, o sea, el sistema que ya está programado para el cumplimiento de esos precios mínimos es la NAM, ¿no? Entonces, tienes a la NAM que te va a revisar al momento del despacho que no estés exportando por debajo de esos precios mínimos. En caso que se haga mal uso de esos avisos automáticos o que no se cumpla con la normatividad, es precisamente lo que les comenté que va a venir en las reglas y criterios. Las causales de cancelación del registro, de la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Tomate Fresco y la cancelación del aviso automático de exportación. ¿Ok? La cancelación de Entonces, o los... sea, realmente el tratar de no cumplirse con esta normatividad, bueno, pues esa infracción conlleva una sanción y la sanción, en términos prácticos, si no tienes aviso de exportación y tampoco estás en el registro, no vas a poder exportar tomate. ¿La cancelación de los avisos de adhesión automático va a ser de manera inmediata o hay que tramitarlo? Tramitarlo. ¿La cancelación de manera voluntaria o Yo por creo que, incumplimiento? sí, yo creo que los avisos automáticos que tengan vigentes, Lola, ellos dicen hay que solicitar la Ah, cancelación. la cancelación. Pensé que estabas hablando de las causales de cancelación por incumplimiento. No, ahí lo van a cancelar ellos. Ellos ya están programados y o sea, nos van a decir a nosotros, avísale a la membresía que hasta tal fecha van a tener, por eso quiero una fecha certera, ¿no? Pero les puedo anticipar que más o menos va a ser, o sea, el último día de vigencia de lo que hemos platicado, el 1 de septiembre, pero nada más quiero la confirmación por escrito por parte de la Secretaría de Economía para que ustedes tengan esa certeza. Hasta tal fecha van a tener vigencia, al día siguiente validaciones y otorgamiento. ¿Ok? Para sacar el precio mínimo por presentación, solo se multiplica por el precio por kilo según variedad por los kilos declarados por la ANPAC por presentación. Sí, incluso vienen en el propio decreto, vienen en kilogramos, ¿no? Sé que estamos acostumbrados a libras. Voy a hacer una tablita donde ustedes pueden ver ya los precios, ¿no? A los que estamos acostumbrados en libras, pero bueno, es por kilogramos, ¿no? Como se publicó en el propio decreto, ¿no? Pero les vamos a enviar aunado a otra información esa tablita, ¿no? Vamos a ver. También en relación a el adendum que tienen que celebrar con los selling agents, que ya se lo proporcionaban con anterioridad a los organismos, ¿no? En los que se obligan a cumplir con esta normatividad. em, o sea, que se obligan a cumplir con los precios mínimos en las primeras ventas, que es muy importante, que también es responsabilidad de los propios exportadores asegurarse que sus selling agents no incurran en este tipo en prácticas desleales, sino que se venda, que se respeten los precios. Em, También se los vamos a hacer llegar a través de los organismos. Es un formato y lo único es sugerido, ¿no? Entonces, para efectos de que ustedes lo puedan socializar y firmar con los selling agents. Muy bien. ¿Se seguirá pagando, o sea, con la implementación de estos precios mínimos, se seguirá pagando la cuota compensatoria o habrá una revisión para quitar estas cuotas? Entonces, digo, la cuota compensatoria se sigue pagando, ¿no? Es parte de la terminación del acuerdo de suspensión y la revisión administrativa pues vendría un año después, ¿no? Ya la posibilidad de disminuir de mantener o disminuir, esperemos, la cuota compensatoria de 17.09, ¿no? Pero esa es una investigación que lleva a cabo el Departamento de Comercio, pero hasta un año después de aplicada la cuota, ¿no? Gustavo, me está preguntando, de Ajá. manera directa, un exportador. Sí. Un tema interesante, que la mayoría de los contratos, cuando son contratos fijos, este, tienen algún, eh, alguna cláusula, ¿no? Que se refiere únicamente a acts of God, ¿no? Nosotros en la normatividad mexicana, tenemos lo que es
caso fortuito o fuerza mayor. O sea, para nosotros sí existe una diferencia, ¿no? Y en Estados Unidos generalmente nada más le llaman acts of God. Yo creo que, que es un tema que se va a tener que socializar con ellos. No es ellos necesitan el tomate, ¿no? Y nosotros ya estamos sujetos a una normatividad por parte del gobierno. No es un tema que yo te quiera subir el precio, es un tema que no voy a poder venderte por debajo de ese precio. Que la realidad es que no tendrían por qué no acceder cuando ellos ya estaban acostumbrados a un precio de referencia y sabían que no se les podía vender por debajo de ese precio de referencia. Y aquí lo que tenemos, lo que nosotros nos hemos esmerado en este proyecto sugerido de, del adendum a celebrarse con los selling agents y con los clientes también, para que ustedes lo puedan ver con sus clientes directamente, es argumentar la parte del caso fortuito, ¿no? Que no es fuerza mayor porque no es un acto de Dios, ¿no? Como lo comentan, como lo manejan en Estados Unidos. Es un caso fortuito porque finalmente el gobierno te puso una normatividad, Muy bien, muy bien, como muy bien. existían los precios de referencia. Sí. Esto quiere decir que yo como agricultor mexicano, dando mi producto a consignación a mis distribuidores, voy a recibir el pago de ese precio mínimo y el distribuidor debe vender arriba del mínimo para pagar los impuestos y sus utilidades. Sí, ellos envían, Lola, y bueno, finalmente en los descuentos pues vas a recibir abajo de ese precio mínimo, pero aquí se cuida que el precio mínimo Descuentos. es los descuentos exactamente, pero se No, no, cuida que los el precio... descuentos, bueno, aquí es donde entra la parte responsable de no dompear, ¿no? Y por eso les Ujú. decía, dumping no nada más es vender por debajo del costo. O sea, esta parte es una parte muy importante porque si empiezas a hacer descuentos y estás por debajo del precio, pues todos lo saben, o sea, llevan muchos años exportando. O sea, si tú empezabas a hacer descuentos y estabas por debajo del precio de referencia, estabas incumpliendo el acuerdo de suspensión. ¿No? Entonces, opera exactamente de la misma manera, o sea, los descuentos no se pueden hacer de manera cándida, o sea, cada exportador tiene que ser responsable de asegurarse que ya con sus descuentos, si es que los aplica, que si ya con todos los incrementables, no puede estar por debajo del precio de exportación, o sea, esa es la parte muy importante. El subsecretario Luis Rosendo nos puso en la mesa una oferta que creo que sería muy útil de platicar con Rafael Flores, que es el titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que es la autoridad investigadora, de la autoridad responsable en prácticas desleales de comercio internacional y la autoridad investigadora en las investigaciones de dumping, para que pudiera platicar con las membresías para poder explicarles exactamente qué tipo de detalles tienen que cuidar para que no se incurra en dumping al momento de la aplicación de estos precios, ¿no? Y en sus ventas y sus exportaciones. Entonces, creo que sería muy útil que pudiéramos coordinar esa reunión con Rafa Flores. Bien. Igual, mismas inquietudes del precio de TOB y el Stemon, ya que si dejan esos precios, Canadá va a ser el que va a ganar mercado. Como ya comentamos, bueno, el decreto deja la salvedad de poder modificarlo y ya lo comenté No, y ahorita. estamos trabajando en ello, ¿eh? Particularmente en esos dos para todos los que hicieron esta pregunta. Claro, Estamos particularmente trabajando en ellos. ok. Platican cómo se calcularon los precios mínimos para el BOLA y el TOB. Pues ya lo vimos que era costo de producción. Nos, no. A ver, los precios mínimos, esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Los precios mínimos, los calculó, los trabajó, hicieron sus hojas del cálculos, corridas, todo los hizo el gobierno. Nosotros no intervenimos en esa parte, ¿no? Esa parte es importante aclararla. Nosotros no tuvimos gran oportunidad de poderlo platicar. Claro que se platicó, obviamente, en conjunto con la industria, cuáles eran los costos de producción, en términos generales, ¿no? O sea, porque me queda claro que un productor más grande pudiera tener unos costos más bajos, pero se consideraron, y esto cabe señalar que con mucha precisión a solicitud de la Secretaría de Agricultura que se cuidaran los pequeños y a los medianos exportadores, ellos llegaron a esos costos y en base a esos costos también se tomó en cuenta lo que nosotros les veníamos diciendo y que además es Vox Populi porque todo el mundo lo sabe, que esos precios no se habían actualizado desde el 2013, ¿no? Entonces pusieron ellos también a llevar a cabo la actualización, Ujú. Hay que... tomando en consideración la inflación de Estados Unidos. Muy bien.
Hay que simplificar la versión que se usa de referencia para precio. Lo que comentábamos de hacer una tabla ya con los precios actualizados, ¿no? Eso ya Buenísima idea. está pendiente. ¿Por qué poner un precio mínimo si ya no hay acuerdo? ¿En qué nos beneficia, no? Pregunta directa, pues ya lo vimos, ¿no? El tema de cuidar a la industria, porque en caso de una revisión administrativa, pues esa cuota se puede disparar y ahí sí se terminaría la Esa posibilidad. pregunta, esa pregunta, este, te ruego me permitas contestarla para reiterar Adelante. cuál es el espíritu de absolutamente todo, de mantener el esquema de exportación y de reforzarlo y del establecimiento de los precios mínimos, ¿no? Es nosotros hoy por hoy, digo, erróneamente se le llama libre comercio. La realidad es que hay libre comercio. O sea, el que esté sujeto a una cuota de compensatoria, o sea, no quiere decir que no haya libre comercio. Hay libre comercio siempre y cuando paguen la cuota compensatoria, ¿no? Los importadores. Entonces, es hoy por hoy tenemos el 17, a ver, voy a irme un poquito más atrás para los que no lo recuerden, ¿no? En 2019, cuando se termina el acuerdo de suspensión, en el momento que el equipo negociador de los 5 organismos continúa con la negociación, se logra inicializar un acuerdo el 19 de agosto del 2019 y por temas procedimentales de ellos, el 19 de septiembre, entra en vigor el acuerdo de suspensión. La naturaleza de un acuerdo de suspensión es suspender la investigación en el momento en el que se llega a un acuerdo de suspensión, que no es otra cosa más que un compromiso de precios y que nuestra ley en México lo reconoce como un compromiso de precios. La naturaleza es esa, ¿no? Es suspender. Estados Unidos, el Departamento de Comercio se continuó con la investigación y llegó hasta determinar, o sea, me quedo con tu acuerdo de suspensión, perfecto, tenemos un acuerdo de suspensión, pero voy a concluir mi investigación. Se publica en octubre se publica una resolución definitiva a la investigación, de tal forma que ya teníamos una resolución definitiva, pero, el Departamento de Comercio lo suspende la aplicación de esa cuota definitiva. Independientemente de que se haya impugnado esa resolución y que, bueno, se impugnó porque se hizo una pequeña investigación dentro de la investigación grande porque ya era muy longeva, se impugnó y del 21, eran 2109, ¿no? Y además de otras cuotas específicas, se logró que se bajara a que se ganara y que nos mantuvieran el 1709, ¿no? Entonces, todavía se bajaron unos puntos porcentuales muy buenos. Entonces, aquí la parte muy importante es ese 1709, reitero, es con el que hoy vamos a tener que convivir. Hoy estamos sujetos al 1709 porque al momento que se termine el acuerdo, entra directamente la aplicación de la cuota compensatoria del 1709. Sin embargo, este tipo de investigaciones, cada año hay revisiones administrativas anuales, ¿no? En las revisiones administrativas eligen a algunos exportadores, no dice la ley nada, digo, para los que han visto que los últimos años han elegido a los grandes, nada más quiero dejar claro, no dice la ley ni que tienen que ser grandes ni que tienen que ser dos, pueden ser 6, 8, dependiendo de su presupuesto, de su carga de trabajo, de la decisión que tomen. Pero sí les puedo decir que muchas veces cuando no eligen a un grande que saben que es el que puede mover por ahí el tema, en el sentido de que pudiera mover la cuota compensatoria, porque han agarrado a los grandes y los han encontrado bien, está bien, pero pudieran estratégicamente, pero además no es la única autoridad que lo hace, ¿no? Lo hacen todas. Ellos tienen todas las cifras y todos los precios y todos los datos en CBP de cómo están exportando ustedes, de cómo está entrando su mercancía. Entonces, por supuesto que pudieran elegir de manera estratégica a aquellos que estuvieran vendiendo por debajo del precio, que estuvieran dompeando. Entonces, al cabo de un año, eligen esos mandatory respondents, los que sean, que son comparecientes obligatorios, y tendrían que participar en la investigación. En dado caso de que no quisieran participar en la investigación, lo cual se ha dado el caso, ¿no? O sea, que no hacen caso omiso a comercio, se resuelve mediante AFA,
que es Adverse Facts Available, que son los datos adversos que se tienen disponibles, y las cuotas compensatorias son altísimas, altísimas, ¿no? Entonces, pero muy altas. Estamos hablando que pudiera llegar a ser hasta el equivalente de la cuota compensatoria impuesta con anterioridad para en una investigación similar y con el mismo país que estamos hablando que era, si no mal recuerdo, Gus, eran 280 y tantos, ¿no? En la original, en la investigación original. Es correcto, Que todos salieron con eso. Sí, nadie podría vivir con eso. Pero supongamos que participa esa empresa, que eligieron, ¿no? Y que participa, comparece, entrega la documentación para demostrar que no incurrió en dumping y resulta ser que le encuentran un margen más elevado, ¿no? O sea, supongamos, como no tuvo la precaución de no dumpear durante todo el año por obedecer a oportunidades de mercado, ¿no? Incurrió en prácticas desleales, por no haber un orden, ¿no? Por no tener un precio de referencia, entonces pudiera determinarse un margen, y estoy hablando en alto porque no tengo ninguna precisión para poder decir un 40, un 50, un 60%. La cuota residual generalmente es la más alta de las determinadas a los comparecientes obligatorios. Y esa cuota residual es la que se le cobraría a todo el mundo. Entonces, en la práctica sería que de ese 17 que estamos hoy pagando, con el que para muchos está siendo muy difícil convivir, muy difícil absorberla, pudiera convertirse en un 50-60%, lo cual convertiría en prohibitiva la industria de exportación de tomate fresco. ¿Qué es lo que se está, qué es lo que se está intentando hacer? Reitero, todos ya tenían que cumplir con un precio de referencia a la exportación, ¿no? O sea, con un precio de referencia en sus ventas, en sus primeras ventas, con el acuerdo de suspensión. Ahora ya no tenemos ese precio de referencia, ahora se cumple con un precio mínimo de exportación y es precisamente para evitar que incurran en dumping todos aquellos que están ya distorsionando el mercado, porque ya lo vivimos, desde el 15 de julio empezaron. Es para proteger a la industria. Las constancias que otorgan los organismos también se deberán actualizar. Hay un cambio de formato, hay un cambio de formato. Obviamente, absolutamente toda la documentación cambió porque tenemos que ajustarlo precisamente a un nuevo esquema de exportación. Las mismas reglas y criterios de comercio exterior de economía van a señalar la necesidad de que se cuente como uno de los requisitos para el registro en la inscripción en el registro. Uno de los requisitos es precisamente que se cuente con una constancia de organismo autorizado. Llámese que los únicos organismos autorizados son los que ya he señalado: CADE, SAMPAC, Consejo Agrícola de Baja California, APIM y Sistema Producto Tomate, reconocido por ambas secretarías. Van a emitir su constancia y hay un formato nuevo, ¿no? Para esto, entonces, con fundamento en las reglas de comercio exterior, y se los van a hacer llegar los organismos dentro del paquete que les comento, no sé si el día de hoy o mañana, pero así será. Bien. ¿Qué pasa si en la exportación cumplo con el precio y el comercializador tiempo después me paga por debajo de ese precio mínimo de exportación? Se estaría incurriendo en un incumplimiento y esa es la parte importante que ustedes también. Es exactamente lo mismo que pasaba con el precio de referencia. Si tu comercializador vendía por debajo del precio, o sea, tú tenías que tener un adendum firmado con tu selling agent de tal forma que él también estaba obligado a no vender por debajo del precio. Muy bien. ¿Cómo le va a dar seguimiento el gobierno? Y esto es muy reiterada, ¿no? ¿Cómo le va a dar seguimiento el gobierno de México para el cumplimiento de los precios mínimos facturados? De entrada no van a salir quienes estén facturando por debajo del precio mínimo de exportación. Y eventualmente, bueno, pues están trabajando en un esquema, que por el momento no se puede develar porque no tenemos ninguna certeza, ¿no? Sabemos que están trabajando, para efectos de que se pueda confirmar, también en Estados Unidos que se haya hecho esa venta, ¿no? Al precio mínimo de exportación. Y vuelvo a lo mismo. Las consecuencias, bueno, pues ya las tenemos en las reglas y son las causales de cancelación tanto del aviso de exportación como de la inscripción en el registro. La inscripción en el registro, cuando hay una cancelación por mal uso o por no cumplimiento, no se está previendo que sea de manera definitiva, ¿eh?
Esto para que lo tengan presente. Digo, esperemos en Dios que no, que a nadie se lo tengan que cancelar, pero para que lo tengan presente. Sin embargo, sí se les va la temporada porque no les darían una inscripción hasta dentro de 8 meses después. Ok. ¿Estos precios también aplican a ventas a Canadá? No, es Estados Unidos. Ok, muy bien. No, o sea, Eh, a los precios mínimos, sí, dice, estos los precios precios también mínimos es aplican. para toda la exportación. Sí, no hay, Para no toda hay- la exportación. El esquema, perdón, te había entendido con los precios de referencia, perdón. El acuerdo, si ustedes lo leen con detenimiento, el acuerdo es precios mínimos de exportación de tomate, no importa a dónde. Y el nuevo esquema de exportación de tomate aplica igualito para todos los destinos, ¿no? Ok. ¿Cuáles serían las opciones para llegar a un posible nuevo acuerdo y terminar con la cuota compensatoria? La finalidad de los organismos y sus directivos y el equipo negociador siempre ha sido esa, ¿no? O sea, el poder llegar a un acuerdo para concluir este asunto que cabe la pena señalar que es el irritante comercial más longevo que tiene México con Estados Unidos en esta materia. Nunca ha existido una investigación de dumping que haya durado lo que ha durado esta, ¿no? Entonces, por supuesto que dentro de los objetivos está el tratar de llegar a un acuerdo que pueda concluir con la cuota. No es fácil, no es fácil. Ya ahorita dentro del acuerdo, dentro de la investigación de dumping, ya no existe legalmente una plataforma conforme a su legislación interna para poder llegar a celebrar un nuevo acuerdo de suspensión, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar de otro tipo de acuerdo, pero por el momento, ahorita se está implementando este nuevo esquema para proteger a la industria y ordenar a la industria de exportación con el apoyo del gobierno, de México y eventualmente cuando exista pues, un espacio apropiado en el que veamos que sea proclive el gobierno de Estados Unidos a llegar a un entendimiento con México, bueno, pues el acercamiento seguramente se hará, ya es decisión de los organismos, que sé que es una de sus prioridades y es como su meta a conseguir, pero bueno, todos ustedes saben que en este momento con Estados Unidos, hay varios temas en la mesa, ¿no? Entonces, también tenemos que medir y respetar los tiempos tanto de la relación comercial bilateral como con el gobierno de México, ¿no? Claro. Gustavo, ¿van a compartir un procedimiento para cumplir con este nuevo proceso? Sí, aunado a los documentos que ya mencionó la licenciada Lola Aguirre para estar en cumplimiento. En su momento dado se les va a enviar ese comunicado, ¿no? ¿Por cuánto tiempo puede permanecer la cuota compensatoria? ¿Qué se requeriría para negociar su eliminación? Pues va de la mano de la revisión administrativa, ¿no? Y que podamos cumplir eh, para disminuir esa propia cuota respetando los precios mínimos, no cayendo en dumping. Bueno, pues vamos a disminuirla y finalmente eliminarla, ¿no? Pero pues es complicado porque es a través de una revisión administrativa o de hay un instrumento jurídico que es entre países, que es otra de las opciones, pero complicado que se lleve a cabo por cómo está toda la situación geopolítica actual, ¿no? A ver, esa es la pregunta del millón. Y es la pregunta del millón, ¿por qué? Porque ni siquiera, o sea, olvídense de las legislaciones internas de cada país que utiliza el sistema de prácticas desleales. Ni siquiera la OMC contempla un plazo específico, ¿no? Entonces, es así como lo dice atinadamente Gustavo, con las revisiones administrativas anuales, pero luego viene una revisión quinquenal cada 5 años en las que además de dumping se revisa la parte relativa al daño a la producción nacional, que de retirarse la cuota persista el daño a la producción nacional, ¿no? Y continúa el dumping. Entonces, esto puede durar por los siglos de los siglos. No, no hay una fecha específica en la que dijeras, pasan 30 años. Precisamente ese fue el problema al que se topó Comercio, el Departamento de Comercio en 2019, que dijo, oye, pues es que a los que investigué hace 26 años, no, pues, no, ya no existen, ¿no? Muchos de ellos ya no existen. Entonces,
Eso es cuando se hizo, el Departamento de Comercio tomó esa decisión de hacer una como investigación chiquita, o sea, como un poco fast track, eligiendo a 3 comparecientes obligatorios y determinó una nueva cota que era inclusive más alta, ¿no? Entonces, entonces fue cuando la Corte Internacional de Comercio dijo, comercio, no legisles, atenta a lo que establece tu ley, pero su ley no establece más que en el momento que se termina un acuerdo de suspensión, tienes la obligación legal de retomar la investigación en donde la dejaste, pero estábamos hablando de 20 y tantos años atrás. Entonces, la única forma en la que en este momento pudiéramos llegar a la eliminación de la cuota, y lo digo porque creo que sí va a ser posible, en un futuro no próximo, próximo inmediato, pero sí creo que a corto plazo se pudiera llegar a un buen entendimiento. México ya ha llegado a ese entendimiento con otras 2 investigaciones, con la investigación de cemento y con la investigación de utensilios de cocina, se ha llegado a otro tipo de acuerdo para erradicar y eliminar la cuota, sí. Sí creo que hay posibilidad, pero bueno, los tiempos no nos favorecen por el momento, como todos ustedes saben. Correcto. ¿Existe una manera de verificar a qué precio vende mi comercializador a través del CBP? ¿Existe una forma para que sepan cuánto está vendiendo su selling agent? Ajá, a través del Eh, CBP. sí, eso es un tema que tendrían que ver directamente con CBP, pero por supuesto que sí, sobre todo con esta obligación. Ahora, la pregunta aquí importante es, bueno, porque tienen que hacer sus conciliaciones, ¿no? De sus ventas. Entonces es importante, o sea, ellos los van a hacer en función de la primera venta, que la primera venta es con su selling agent. Pero si no están relacionados, si no están vinculados, pues el selling agent siempre puede pues, vender al precio que guste, ¿no? Claro. ¿Cómo van a obligar? Ese mismo tema lo teníamos con el acuerdo de suspensión, ¿no? Sí, sí, Yo sé que el interés de comercio siempre fue de quiero saber hasta cuánto se vende, que nunca se venda bajo el precio de referencia hasta cuando lo compre el consumidor en el súper. Eso no es humanamente posible, ¿no? O sea, nadie podría tener la facultad para llevar esa trazabilidad y asegurarse. claro. Sí, siempre lo que va a determinar el Departamento de Comercio o la investigación es sobre la primera venta no relacionada, ¿no? Entre las partes, ¿no? Es la que va a estar sujeta a la investigación. Si bien, Sí. como lo plantea Lola, antes se quería ver hasta la venta final, pero bueno, era imposible, pues, que nos comprometiéramos a ese tema, ¿no? Y bueno, y rescato la frase que nos ha dicho tanto la Secretaría de Comercio como la Secretaría de Economía como el Departamento de Comercio siempre, ¿no? Los exportadores son responsables de a quienes les venden. Ujú. Correcto. ¿Cómo van a obligar o comprometer al comercializador americano a cumplir con el precio mínimo? Ahí, como lo comentábamos, pues está el adendum que se va a tener que firmar, o esa cláusula o adendum, como quieran llamarle, donde Exacto. donde el comercializador americano pues se obliga a vender con ese precio mínimo, similar o idéntico a como lo manejábamos en el propio acuerdo de suspensión. Incluso estamos viendo con PACA del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos si hay algún incumplimiento de contrato por ventas por debajo de este precio mínimo, pues alguna sanción, ¿no? Hay una queja que se pudiera aplicar, es un tema meramente de arbitraje. Y bueno, es como un buró de crédito, ¿no? Funciona, uno demanda, por así decirlo, al propio comercializador por incumplimiento de contrato y esto levanta pues una investigación. Usualmente se llega a una solución porque no le gusta al comercializador de los Estados Unidos pues tener esas quejas activas, ¿no? Que le demeritan pues en sus transacciones comerciales. Entonces existirá también esa posibilidad para que el comercializador cumpla con el precio mínimo, ¿no? No, aparte ahí, adicional a lo que comentas, o sea, el exportador mexicano se tiene que asegurar que su comprador, que su selling agent tenga una licencia. ¿Me entiendes? Y se tiene que asegurar que la mantenga activa, o sea, que la mantenga vigente, porque además tienen periodos de renovación para lo que son productores, para lo que son comercializadores. Esta parte es muy importante y eso sí es responsabilidad de los exportadores, ¿no? De a quién le venden. Pero lo que sí te puedo garantizar es que
clientes formales, serios, tal, también les van a pedir su licencia de paca a ellos, a los selling agents, ¿entiendes? Entonces, Sí. es importante porque entre ellos mismos ya son obligaciones y códigos comerciales entre ellos, ¿me entiendes? Ellos todos van a pedir que tengan una licencia de paca. Sí, claro, es parte esencial y es Es obligatorio, ¿no? parte del Que cumplimiento. tengas una licencia PACA para poder operar como distribuidor en los Estados Unidos, ¿no? Eso es forzoso, ¿no? Pudiera Ujú. pasar que no lo tengan. Bueno, ahí en la ANPAC tenemos un listado de los distribuidores americanos, número de licencia PACA y su comportamiento comercial. Es una lista que actualizamos de manera mensual y ahí pueden ver ustedes el comportamiento comercial tanto en buró de crédito como en PACA, si tiene quejas, si ha estado de baja, número de licencia y todo, entonces les puede ser de bastante utilidad, ¿no? Bueno, Eh, y que cabe señalar una cosa, es en el esquema anterior con el acuerdo de suspensión, los propios selling agents sabían que tenían que vender a ese precio de referencia. Para eso firmaban un adendo en el que se obligaban y tal. Que muchos incumplieron, pues sí, seguramente muchos incumplían, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema real? Que en el momento que te cogen a ti en una revisión, bueno, ahorita inclusive bajo el acuerdo de suspensión, pues había mayores probabilidades de fiscalización con las auditorías, ¿no? Entonces, en el momento que te eligen a ti, que te escogen a ti, para que tú seas compareciente, de detectar que efectivamente tu selling agent estuvo vendiendo por debajo del precio, aún teniendo o sea, si están relacionados, si es la primera venta, bueno, pues, o sea, va a aplicar las reglas que tienen en Estados Unidos con acuerdo o sin acuerdo, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante, y hasta aquí podemos llegar, ¿eh? O sea, no se puede llegar, o sea, no se puede llegar a más en ese momento, sí van a tener repercusiones, obviamente, porque CBP, se va a enterar de quienes están incumpliendo con esos precios de exportación, y la NAM también, ¿no? Entonces, y el gobierno de México también, claro que se va a detectar quienes están incumpliendo, pero bueno, si los selling agents quieren incurrir en incumplimientos, so pena de una revocación de la licencia de PACA, bueno, es correcto, reitero, los exportadores tienen que saber a quién ven. es correcto. Muy bien, por cuestiones de tiempo, Lola, aquí vamos a dejar las preguntas. Hay más de 100 y siguen llegando. Nos comprometemos a imprimir estas preguntas, responderlas a la brevedad, con apoyo de la licenciada Lola Aguirre y de los agentes aduanales que nos acompañan en caso de que sea necesario por cuestiones técnicas y se las enviamos a todos, ¿no? Como preguntas y respuestas, ¿no? Un comunicado aunado a lo que ya comentó la licenciada Lola Aguirre de los documentos como el adendum y del procedimiento que se va a seguir con este nuevo esquema de exportación. No sé si quisieras agregar algo, Lola, para los No, productores. digo, la intención, es que absolutamente ningún exportador se quede con dudas, ¿no? Solventar todas sus dudas para que lo tengan claro, para que vean exactamente cuál es la utilidad y el beneficio de este nuevo esquema. Reitero, yo creo que, o sea, nadie nos gusta la costumbre y sabemos perfectamente que un cambio a veces es difícil el adaptarse, pero bueno, lo primero que tiene que quedar claro es, desafortunadamente, no logramos un acuerdo de suspensión. em, Negociar un nuevo acuerdo de suspensión, que además aquí hay una parte muy importante que rescatar. Tampoco sabríamos qué acuerdo de suspensión hubiéramos podido lograr. Tampoco sabríamos si en un momento dado nos hubieran subido muchísimo el precio, nos hubieran puesto otras condiciones, como ya estuvimos sujetos en 2019, que nos llegaron con muchas sorpresas que tuvimos que aceptar para poder mantener este acuerdo de suspensión. Entonces, tampoco sabríamos cuáles fueron las condiciones ni lo vamos a saber. Lo único que sí nos debe de importar es que el gobierno de México nos ha ayudado muchísimo para la implementación de este acuerdo de suspensión. Nos respetaron, digo, este esquema de exportación, nos respetaron nuestro aviso de adhesión, nos respetaron nuestro aviso de exportación, nos crearon una figura que hiciera las veces de ser firmante del acuerdo a través del registro, porque para la Secretaría de Agricultura también es muy importante. Y para la Secretaría de Economía, y que finalmente con estos precios mínimos de exportación, que
para que todos lo tengan claro, van a ajustarse para que estén tranquilos y a la mayor brevedad, les estoy hablando muy breve tiempo, este, que a través de este esquema va a ser exactamente las mismas veces que un precio de referencia, con el que ya tendrían que haber estado cumpliendo y con el que ahora se va a tener que cumplir. Solo que como no se logró ese acuerdo de suspensión, el gobierno de México consideró que era una medida apropiada para poder generar la permanencia, o por lo menos perpetuar la sobrevivencia de la industria de exportación y evitar que dentro de un año estemos con 50% de cuota compensatoria en la que ya nadie va a poder exportar. Muy bien. Muchas gracias, Lola. Ingeniero Alfredo, no sé si quisiera decir unas palabras. Bueno, simplemente agradecerles a todos su atención. Ya lo comentó Lola y Gustavo. Vamos a continuar escuchando. Bueno, vamos a responder a todas las preguntas que quedaron en el tintero. Vamos a seguir recibiendo todos sus comentarios y demás, esperando vernos todos en el Congreso de AMPAC. Ahí repito, como lo dije al inicio, va a ser un buen lugar para vernos de manera presencial y uno de los temas, si no el tema principal del Congreso, va a ser esto, ¿no? Allá nos va a acompañar Lola, y vamos a estar a las órdenes para dirimir cualquier duda que hubiese, ¿no? Y agradecerle, Lola, como siempre, te agradecemos muchísimo tu tiempo, eh, tus conocimientos. Gustavo, muchas gracias igualmente. Y a todos ustedes, de nuevo, muchas gracias y estamos en comunicación. Gracias, Tengan con bonito mucho gusto. día Hasta y luego. feliz semana. Gracias, igualmente.